Capítulo 27. Supongo que ahora lamentarás haberte dado de baja de adivinación, ¿verdad, Hermione? Comentó Parvati con una sonrisita de suficiencia. Era la hora del desayuno, 2 días después del despido de la profesora Trelawney, y Parvati se estaba rizando las pestañas con la varita y examinaba el resultado en la parte de atrás de una cuchara. Aquella mañana iban a tener la primera clase con Firenze. Pues no, la verdad, contestó Hermione con indiferencia, mientras leía El Profeta. Nunca me han gustado los caballos. Pasó la página del periódico y echó un vistazo a las columnas. No es un caballo, es un centauro, exclamó Lavender indignada. Un centauro precioso, por cierto, añadió Parvati. Sí, pero sigue teniendo 4 patas, comentó Hermione fríamente. Además, ¿ustedes dos no estaban tan disgustadas porque habían despedido a la profesora Trelawney? Y lo estamos, le aseguró Lavender. Fuimos a verla a su oficina y le llevamos un ramo de narcisos, y no eran de esos de que graznan como los profesores Sprout, sino unos muy bonitos. ¿Cómo está? Preguntó Harry. No muy bien, pobrecilla, respondió Lavender con compasión. Se puso a llorar y dijo que prefería irse para siempre del castillo a permanecer bajo el mismo techo que Dolores Umbridge. Y no me extraña, porque la profesora Umbridge ha sido muy cruel con ella, ¿no les parece? Tengo la sospecha de que la profesora Umbridge no ha hecho más que empezar a ser cruel, dijo Hermione misteriosamente. Imposible, terció Ron, que se estaba zampando un gran plato de huevos con tocineta. No puede volverse peor de lo que es. Ya verás, intentará vengarse de Dumbledore por haber nombrado a un nuevo profesor sin consultarlo con ella, sentenció Hermione mientras cerraba el periódico. Y más aún, tratándose de un semihumano. ¿Se fijaron en la cara que puso al ver a Firenze? Después de desayunar, Hermione fue a su clase de artimancia, y Harry y Ron siguieron a Parvati y Lavender al vestíbulo, pues tenían clase de adivinación. ¿No hemos de subir a la torre norte? Preguntó Ron desconcertado, al ver que Parvati no subía por la escalera de mármol. La chica lo miró desdeñosamente por encima del hombro. ¿Cómo quieres que Firenze suba por la escalerilla? Ahora las clases de adivinación se imparten en el aula 11. Ayer pusieron una nota en el tablero de anuncios. El aula 11 estaba en la planta baja, en el pasillo que salía del vestíbulo, al otro lado del gran comedor. Harry sabía que era una de las aulas que no se utilizaban con regularidad y que por eso ella reinaba cierto aspecto de descuido, como en un closet o un almacén. Por ese motivo, cuando entró detrás de Ron y se encontró en medio del claro de un bosque, se quedó momentáneamente atónito. ¿Pero qué? El suelo del aula estaba cubierto de musgo y en él crecían árboles. Las frondosas ramas se abrían en abanico, hacia el techo y las ventanas, y la habitación estaba llena de sesgados haces de una débil luz verde salpicada de sombras. Los alumnos que ya habían llegado al aula estaban sentados en el suelo, apoyaban la espalda en los troncos de los árboles o en piedras, y se abrazaban las rodillas o tenían los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Todos parecían muy nerviosos. En medio del claro, donde no había árboles, estaba Firenze. Harry Potter, lo saludó el centauro, y extendió una mano al verlo entrar. Oh, hola, contestó él, y le estrechó la mano al centauro, que lo miró sin parpadear con aquellos asombrosos ojos azules suyos, pero no le sonrió. Me alegro de verte. ¿Y yo a ti? Repuso Firenze inclinando su rubia cabeza. Estaba escrito que volveríamos a encontrarnos. Harry reparó en que Firenze tenía la sombra de un cardenal con forma de herradura en el pecho. Al darse la vuelta para sentarse con el resto de los alumnos en el suelo del aula, vio que todos lo miraban sobrecogidos. Al parecer, les había impresionado mucho que tuviera tan buenas relaciones con Firenze, ante quien se sentían profundamente intimidados. Tan pronto como cerró la puerta y el último estudiante se hubo sentado en un tocón junto a la papelera, Firenze hizo un amplio movimiento con un brazo abarcando la sala. El profesor Dumbledore ha tenido la amabilidad de acondicionar esta aula para nosotros, imitando mi hábitat natural, les explicó Firenze cuando todos estuvieron instalados. Yo habría preferido impartir esta clase en el Bosque Prohibido, que hasta el lunes pasado era mi hogar, pero no ha sido posible. Perdone, señor, dijo Parvati entrecortadamente, levantando una mano. ¿Por qué no ha sido posible?
Ya hemos estado allí con Hagrid y no nos da miedo. No es una cuestión de valor de los alumnos, sino de mi situación. No puedo regresar al bosque. Mi manada me ha desterrado. ¿Su manada? Se extrañó Lavender con un tono que denotaba confusión, y Harry comprendió que se estaba imaginando un rebaño de vacas. ¿Qué? Ah, entonces lo entendió. ¿Hay más como usted? Preguntó atónita. ¿Los crió Hagrid como a los Testral? Inquirió Dean con interés. Firenze giró lentamente la cabeza hasta posar la mirada en Dean, quien se dio cuenta inmediatamente de que había hecho un comentario muy ofensivo. Bueno, no quería, es decir, lo siento, se disculpó con un hilo de voz. Los centauros no somos sirvientes ni juguetes de los humanos, declaró Firenze sin alterarse. Se produjo una pausa, y entonces Parvati volvió a levantar la mano. Perdone, señor, ¿por qué lo han desterrado los otros centauros? ¿Por qué ha accedido a trabajar para el profesor Dumbledore? Respondió Firenze. Ellos lo consideran una traición a nuestra especie. Entonces Harry recordó cómo, casi 4 años atrás, el centauro Bane había insultado a Firenze por dejar a que Harry montara en él para ponerse a salvo llamándose vulgar mula. Harry también se preguntó si habría sido Bane quien había pegado una cosa a Firenze en el pecho. Empecemos, dijo el centauro. Agitó su larga y blanca cola, levantó una mano hacia el toldo de hojas que tenía sobre las cabezas y luego la bajó lentamente. La luz de la sala se atenuó inmediatamente, de modo que parecía que estaban sentados en el claro de un bosque al anochecer, y aparecieron estrellas en el techo. Hubo exclamaciones y gritos contenidos de asombro, y Ron dijo en voz alta: ¡Caramba! Túmbense en el suelo, les indicó Firenze con voz sosegada, y observen el cielo. En él está escrito para los que saben ver el destino de nuestras razas. Harry se echó sobre la espalda y miró al techo. Una titilante estrella roja le hacía guiños desde lo alto. Ya sé que en la clase de astronomía han estudiado los nombres de los planetas y de sus lunas, prosiguió Firenze con voz queda, y que han trazado la trayectoria de las estrellas por el firmamento. Los centauros llevamos siglos desentrañando los mismos misterios de esos movimientos. Nuestros hallazgos nos han demostrado que el futuro se puede vislumbrar en el cielo. La profesora Trelawney nos daba astrología, exclamó Parvati levantando la mano. Marte causa accidentes, quemaduras y cosas así, y cuando forma un ángulo con Saturno como ahora, trazó un ángulo recto en el aire. Significa que hay que extremar las precauciones al manejar cosas calientes. Eso son tonterías de los humanos, dijo Firenze con serenidad. La mano de Parvati descendió con languidez. Daños triviales, pequeños accidentes humanos, continuó el centauro, y sus cascos sonaron sobre el húmedo musgo del suelo. En el contexto del universo, esas cosas no tienen más relevancia que los correteos de las hormigas y no les afectan los movimientos planetarios. La profesora Trelawney empezó a decir Parvati dolida e indignada. Es un ser humano, la atajó Firenze escuetamente, y por lo tanto está cegada y cortada por las limitaciones de su especie. Harry ladeó ligeramente la cabeza para mirar a Parvati, que parecía muy ofendida, como muchos de sus compañeros. Quizás Sybil Trelawney pueda predecir... No lo sé, prosiguió Firenze, y Harry volvió a oír el susurro de su cola mientras se paseaba entre ellos. Pero en general, pierde el tiempo con esas estupideces halagadoras que los humanos llaman leer el futuro. En cambio, yo estoy aquí para explicarles la sabiduría de los centauros, que es impersonal e imparcial. Nosotros buscamos en el cielo las grandes corrientes del mal y los cambios que a veces están escritos en él. Podemos tardar 100 años en estar seguro de lo que estamos viendo. Firenze señaló la estrella roja que Harry tenía justo encima. En la década pasada, vimos indicios de que los magos vivían un periodo de calma entre dos guerras. Marte, el rey de la guerra, brillaba intensamente sobre nosotros, lo cual sugiere que la batalla podría volver a estallar pronto. Los centauros podemos intentar predecir cuándo sucederá quemando ciertas hierbas y hojas, y observando el humo y las llamas. Fue la clase más inusual a la que Harry había asistido jamás. Quemaron salvia y malva dulce en el suelo, y Firenze los invitó a buscar ciertas formas y algunos símbolos en el arce de humo que se desprendía de las hierbas.
pero no pareció que le preocupara ni lo más mínimo que ninguno de los alumnos viera los signos que él describía. Contó que los humanos no eran muy buenos en aquel arte y que los centauros habían tardado muchos años en dominarlo. Concluyó diciendo que, de todos modos, era una tontería poner demasiada fe en aquellas cosas, porque hasta los centauros se equivocaban a veces al interpretarlas. Firenze no parecía ningún profesor humano que Harry hubiera tenido hasta entonces. Daba la impresión de que su prioridad no era enseñarles lo que él sabía, sino hacerles comprender que nada, ni siquiera los conocimientos de los centauros, era infalible. No es muy categórico, ¿verdad?, comentó Ron en voz baja mientras apagaban el fuego de malva dulce. A mí no me importaría saber algo más sobre esa guerra que está a punto de estallar. Sonó la campana que había en el pasillo, junto a la puerta del aula, y todos se sobresaltaron. Harry había olvidado por completo que todavía se encontraba dentro del castillo, y habría jurado que estaba en el bosque prohibido. Los alumnos salieron en fila con cara de perplejidad. Harry y Ron se disponían a seguir a sus compañeros cuando Firenze dijo: Harry Potter, un momento, por favor. Harry se dio la vuelta. El centauro avanzó un poco hacia él y Ron vaciló. Puedes quedarte, le dijo Firenze, pero cierra la puerta, por favor. Ron se apresuró a obedecer. Harry Potter, eres amigo de Hagrid, ¿verdad?, le preguntó el centauro. Sí, respondió él. Entonces, dale este aviso de mi parte. Sus intentos no están dando resultado. Más le valdría abandonar. ¿Sus intentos no están dando resultado?, repitió Harry sin comprender. Y más le valdría abandonar, puntualizó Firenze asintiendo con la cabeza. Si pudiera, avisaría yo mismo a Hagrid, pero me han desterrado. No sería prudente por mi parte acercarme demasiado al bosque, precisamente ahora. Hagrid ya tiene bastantes problemas, y solo le faltaría una batalla de centauros. Pero, ¿qué es lo que intenta hacer Hagrid?, preguntó Harry con inquietud. Firenze miró a Harry sin inmutarse. Últimamente Hagrid me ha prestado gran ayuda, contestó Firenze, y hace mucho tiempo que se ganó mi respeto por el cuidado que dedica a todas las criaturas vivientes. No voy a revelar su secreto, pero hay que hacerle entrar en razón. Sus intentos no están dando resultados, díselo, Harry Potter. Que pases un buen día. La felicidad que Harry había sentido tras la publicación de la entrevista en El Quisquilloso ya se había evaporado. El grisáceo mes de marzo dejó paso a un borrascoso abril y la vida de Harry parecía haberse convertido de nuevo en una larga serie de preocupaciones y problemas. La profesora Umbridge había seguido asistiendo a todas las clases de cuidado de criaturas mágicas, de modo que a Harry le había resultado muy difícil transmitir a Hagrid la advertencia de Firenze. Por fin, un día consiguió hacerlo fingiendo que había perdido su ejemplar de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, y volvió sobre sus pasos cuando ya había terminado la clase. Al dar el mensaje de Firenze a Hagrid, este lo miró un momento con los hinchados y amorotados ojos como si se hubiera sorprendido, pero luego recobró la compostura. Firenze es un gran tipo, afirmó con brusquedad, pero de esto no entiende nada. Mis intentos están dando muy buenos resultados. ¿Qué te traes entre manos, Hagrid?, le preguntó Harry poniéndose serio. Tienes que andarte con cuidado, porque la profesora Umbridge ya ha despedido a la profesora Trelawney, y si quieres saber mi opinión, creo que no va a haber quien la pare. Si se entera de que estás haciendo algo que no deberías, te va a... Hay cosas más importantes que conservar el empleo, lo interrumpió Hagrid, aunque cuando lo dijo le temblaron ligeramente las manos, y se le cayó al suelo un cuenco lleno de excrementos de Narl. No sufras por mí, Harry, y ahora vete, sé bueno. Harry no tuvo más remedio que dejar a Hagrid recogiendo el estiércol del suelo de su cabaña, pero mientras se dirigía hacia el castillo se sintió muy desanimado. Entretanto, los timos cada vez estaban más cerca, algo que los profesores y Hermione seguían recordando a los alumnos. Todos los de quinto estaban más o menos estresados, pero Hannah Abbott fue la primera en recibir una pócima calmante de la señora Pomfrey, después de echarse a llorar durante la clase de herbología y afirmar entre sollozos que era demasiado tonta para aprobar los exámenes y que quería irse cuanto antes del colegio. Harry estaba convencido de que, de no haber sido por las reuniones de ED, se habría sentido terriblemente desgraciado.
A veces tenía la sensación de que solo vivía para las horas que pasaba en la sala de los menesteres. Allí trabajaba duro, pero al mismo tiempo se divertía muchísimo y se enorgullecía al contemplar a los otros miembros del ED y comprobar cuánto habían progresado. En ocasiones, Harry se preguntaba cómo reaccionaría la profesora Umbridge cuando los miembros del ED recibieran un extraordinario en sus timos de defensa contra las artes oscuras. Por fin, habían empezado a trabajar en los encantamientos patronos, que todos estaban deseando practicar, pese a que, como Harry insistía en recordarles, no era lo mismo lograr que un patrono apareciera en medio de un aula intensamente iluminada y sin estar bajo ninguna amenaza, que conseguir que apareciera si se tenía que enfrentar a algo similar a un dementor. Sí, pero no seas aguafiestas, dijo Cho alegremente, mientras contemplaba su plateado Patronus con forma de cisne, que volaba por la sala de los menesteres. Durante la última reunión antes de las vacaciones de Pascua son tan bonitos. Lo que importa no es que sean bonitos, repuso Harry pacientemente, sino que te protejan. Lo que necesitamos es un Bogart o algo parecido. Así fue como aprendí yo. Tuve que invocar un Patronus mientras el Bogart se hacía pasar por un dementor. ¡Uy, qué miedo!, comentó Lavender, que disparaba bocanadas de humo por el extremo de su varita. Y yo sigo sin conseguirlo, añadió con enfado. Neville también tenía problemas. Estaba muy concentrado, pero de la punta de su varita solo salían unas débiles volutas de humo plateado. Tienes que pensar en algo alegre, Harry, le recordó Harry. Ya lo intento, dijo Neville desanimado. Se estaba esforzando tanto que el sudor brilla en su redonda cara. Mira, Harry, creo que lo estoy logrando, gritó Seamus, a quien Dean había llevado por primera vez a una reunión de ED. Mira, oh, ha desaparecido, pero era una cosa peluda, Harry. El Patronus de Hermione, una reluciente nutria plateada, retozaba a su alrededor. Son bonitos, ¿verdad?, comentó la chica mirando al animal con cariño. En ese momento, la puerta de la sala de los menesteres se abrió y volvió a cerrarse. Harry se dio la vuelta para ver quién había entrado, pero no vio a nadie. Tardó un instante en darse cuenta de que los alumnos que estaban cerca de la puerta se habían quedado callados. Entonces, algo tiró de la túnica a la altura de las rodillas. Miró hacia abajo y se llevó una sorpresa a ver a Dobby, el elfo doméstico, que lo contemplaba desde abajo de los 8 gorros de lana que no se quitaban ni para dormir. «Hola, Dobby», exclamó Harry. «¿Qué haces? ¿Qué pasa?» El elfo lo miraba con ojos desorbitados. Estaba temblando de miedo. Los miembros del ED que estaban más cerca de Harry se habían quedado mudos, y todos contemplaban a Dobby. Los pocos patronos que los alumnos habían conseguido se disolvieron en una neblina plateada, y en la habitación quedó mucho más oscura que antes. «Harry Potter, señor», chilló el elfo, que temblaba de pies a cabeza. «Harry Potter, señor. Dobby ha venido a avisarlo, pero a los elfos domésticos les han advertido que no digan». Se lanzó de cabeza contra la pared. Harry, que conocía bien la costumbre de Dobby a autocastigarse, intentó sujetarlo, pero el elfo rebotó en la piedra protegido por sus 8 gorros. Hermione y algunas chicas soltaron grititos de miedo y lástima. «¿Qué ha pasado, Dobby?», le preguntó Harry mientras lo agarraba por el delgado brazo y lo apartaba de cualquier cosa con la que pudiera intentar hacerse daño. «Harry Potter. Ella. Dobby se golpeó fuertemente la nariz con el puño que tenía libre, y Harry se lo sujetó también. «¿Quién es ella, Dobby?». Aunque Harry creía saber de quién se trataba, solo había una persona que podría inspirarle tanto temor a Dobby. El elfo levantó la cabeza, lo miró poniéndose un poco visco y movió los labios, pero sin articular ningún sonido. «¿La profesora Umbridge?», preguntó Harry horrorizado. Dobby asintió, y a continuación intentó golpearse la cabeza contra las rodillas de Harry, pero él estiró los brazos y lo mantuvo alejado de su cuerpo. «¿Qué pasa con ella, Dobby? ¿Estás insinuando que ha descubierto que nosotros, el ED?» Leyó la respuesta en el afligido rostro del elfo. Como Harry seguía sujetándole las manos, Dobby intentó darse una patada y cayó al suelo de rodillas. «¿Viene hacia acá?», inquirió Harry rápidamente. Dobby soltó un alarido y exclamó: «Sí, Harry Potter, sí». Harry se enderezó y echó un vistazo a los inmóviles y aterrados alumnos que miraban al elfo, que no paraba de retorcerse. «¿Y qué esperan?», gritó. «¡Corran!». Entonces todos salieron disparados hacia la puerta,
formando una marabunta, y empezaron a abandonar precipitadamente la sala. Harry los oyó correr por los pasillos, y confió en que tuvieran la prudencia de no intentar llegar hasta sus dormitorios. Solo eran las 9 menos 10. Ojalá se refugiaran en la biblioteca o en la bunería que quedaba más cerca. Vamos, Harry, gritó Hermione desde el centro del grupo de los alumnos que peleaban por salir. Harry levantó el brazo a Dobby, que todavía intentaba lastimarse, y corrió con él para unirse a sus compañeros. Dobby, esto es una orden. Baja a la cocina con los otros elfos, y si ella te pregunta si me has avisado, miente y di que no, dijo Harry, y te prohíbo que te hagas daño, añadió, y cuando por fin cruzó el umbral, soltó al elfo y cerró la puerta tras él. Gracias, Harry Potter, chilló Dobby y echó a correr a toda velocidad. Harry miró a derecha e izquierda. Los otros corrían tanto que solo alcanzó a ver un par de talones que doblaban cada una de las esquinas del pasillo, antes de desaparecer. Él se dirigió velozmente hacia la derecha. Un poco más allá había un baño de chicos, y si conseguía llegar hasta él, podría fingir que había estado allí todo el tiempo. ¡Ay! Algo se había enroscado en sus tobillos, y Harry cayó estrepitosamente al suelo, y resbaló boca abajo, unos 2 metros antes de detenerse. Oyó que alguien reía detrás de él. Se colocó boca arriba y vio a Malfoy escondiendo en un nicho, bajo un espantoso jarrón con forma de dragón. Embrujo zancadilla, Potter, dijo. Profesora, ya tengo a uno. La profesora Umbridge apareció por un extremo del pasillo, jadeando, pero con una sonrisa de placer en los labios. Es él, exclamó con júbilo al ver a Harry en el suelo. Excelente, Draco, excelente. Muy bien, 50 puntos para Slytherin. Voy a sacarlo de aquí. Levántate, Potter. Harry se puso en pie y lo miró con odio a los dos. Jamás había visto tan feliz a la profesora Umbridge, que lo agarró fuertemente por un brazo y se dio la vuelta. Sonriendo de oreja a oreja hacia Malfoy, corre a ver si atrapas a unos cuantos más, Draco, le ordenó. Y a los demás que busquen en la biblioteca, a ver si encuentran a alguien que se haya quedado sin aliento. Miren en los baños. La señorita Parkinson puede encargarse del de chicas. Deprisa. Y tú, añadió adoptando un tono aún más amenazador de lo habitual, mientras Malfoy se alejaba. Tú vas a venir conmigo a la oficina del director, Potter. Al cabo de unos minutos, estaban frente a la gárgola de piedra. A Harry le habría gustado saber a cuántos más habían atrapado. Pensó en Ron, la señora Weasley iba a matarlo, y en cómo se sentiría Hermione si la expulsaban antes de que pudiera hacer sus timos. Y aquella había sido la primera reunión de Seamus, y Neville estaba mejorando tanto. Meigas fritas, entornó la profesora Umbridge. La gárgola de piedra se apartó de un brinco. La pared que había detrás se abrió, y Harry y la bruja subieron por la escalera móvil de piedra. Enseguida llegaron a la brillante puerta con aldaba en forma de grifo, pero la profesora Umbridge no se tomó la molestia de llamar, sino que entró directamente en la oficina, dando grandes zancadas y sin soltar a Harry. La oficina estaba llena de gente. Dumbledore se encontraba sentado detrás de su mesa, con expresión serena y con las yemas de los largos dedos juntas. La profesora McGonagall estaba de pie, inmóvil a su lado, con un aspecto muy tenso. Cornelius Fudge, ministro de magia, se balanceaba hacia adelante y hacia atrás sobre las puntas de los pies, junto al fuego, inmensamente complacido. Al parecer, con la situación, Kingsley y un mago de aspecto severo con pelo canoso, áspero y muy corto, al que Harry no reconoció, estaban situados a ambos lados de la puerta, como dos guardianes, y Percy Weasley, pecoso y con gafas, como siempre, andaba nervioso de un lado para otro a la pared con una pluma y un grueso rollo de pergamino en las manos, preparando para tomar notas. Esa noche, los retratos de los antiguos directores y directoras no se hacían los dormidos. Todos estaban alerta y muy serios observando lo que ocurría en la oficina. Cuando entró Harry, unos cuantos saltaron a los cuadros vecinos e hicieron comentarios al oído de sus ocupantes. Harry se soltó de la profesora Umbridge en cuanto la puerta se cerró tras ellos. Cornelius Fudge lo fulminó con la mirada. La expresión de su rostro transmitía una especie de cruel satisfacción. Vaya, vaya, dijo. Harry respondió con la mirada más asesina de que fue capaz. El corazón le latía con violencia en el pecho, pero tenía la mente fría y clara. Potter volvía a la torre de Gryffindor, explicó la profesora Umbridge. Había un dejo de indecente emoción en su voz.
El mismo placer cruel que Harry había detectado en la voz de la bruja, mientras veía llorar a la lágrima viva a la profesora Trelawney en el vestíbulo. Malfoy lo ha acorralado. «Ah, sí», dijo Fudge agradecido. «Que no me olvide de decírselo a Lucius. Bueno, Potter, supongo que ya sabes por qué estás aquí». Harry estaba decidido a responder con un desafiante «sí». Había despegado los labios y estaba a punto de pronunciar aquella palabra cuando vio la cara de Dumbledore. El director no miraba directamente a Harry, sino que tenía los ojos fijos en un punto situado sobre sus hombros. Pero cuando el muchacho lo observó, el director movió 1 milímetro la cabeza hacia uno y otro lado. Harry se corrigió justo a tiempo. No. ¿Cómo dices?, preguntó Fudge. No, repitió Harry con firmeza. ¿No sabes por qué estás aquí? No, no lo sé, declaró Harry. Fudge miró con incredulidad a la profesora Umbridge. Harry aprovechó aquel momento de distracción del ministro para desviar fugazmente la mirada hacia Dumbledore, quien, con los ojos fijos en la alfombra, hizo un levísimo movimiento afirmativo con la cabeza y un breve gruñido. De modo que no tienes ni idea de por qué la profesora Umbridge te ha traído a esta oficina, prosiguió Fudge con una voz cargada de sarcasmo. ¿No eres consciente de haber violado ninguna norma del colegio? ¿Norma del colegio?, se extrañó Harry. No, ni ningún decreto ministerial, puntualizó Fudge con enojo. Que yo sepa, no, contestó él con suavidad. El corazón seguía latiéndole muy deprisa. Valía la pena decir aquellas mentiras solo para observar cómo a Fudge le aumentaba la presión sanguínea, pero Harry no veía cómo demonios iba a salirse con la suya si alguien le había dado el pitazo a la profesora Umbridge y le había hablado del ED. Él, que era el líder, ya podía empezar a preparar su baúl. Entonces, ¿no sabes que hemos descubierto una organización estudiantil ilegal en este colegio?, continuó Fudge con una voz cargada de profunda ira. No, no lo sabía, aseguró Harry fingiendo inocencia y sorpresa, pero la expresión de su cara no resultaba muy convincente. Creo, señor ministro, intervino la profesora Umbridge con voz melosa, que ahorraríamos tiempo si fuera a buscar a nuestra informadora. Sí, sí, claro, afirmó Fudge y miró maliciosamente a Dumbledore mientras la bruja salía de la oficina. No hay nada como un buen testigo, ¿verdad, Dumbledore? Nada, Cornelius, replicó el director con gravedad e inclinó la cabeza. Esperaron unos minutos, y durante este tiempo nadie miró a nadie. Entonces Harry oyó que la puerta se abría detrás de él. La profesora Umbridge entró en la oficina y pasó por su lado, sujetando por el hombro a Marietta, la amiga de pelo rizado de Cho, que se tapaba la cara con las manos. No tengas miedo, querida, no pasa nada, le aseguró la profesora Umbridge con ternura, dándole unas palmaditas en la espalda. Tranquila, tranquila, has hecho lo que tenías que hacer. El ministro está muy contento contigo. Le dirá a tu madre lo bien que te has portado. La madre de Marietta, señor ministro, añadió dirigiéndose a Fudge, es Madame Edcombe, del Departamento de Transportes Mágicos, oficina de la Red Flu. Ha sido ella quien nos ha ayudado a vigilar las chimeneas de Hogwarts. Estupendo, estupendo, exclamó Fudge entusiasmado. De tal palo, tal astilla, ¿eh? Bueno, querida, mírame, no seas tímida. Cuéntanos qué es lo que... Gárgalas galopeantes. Cuando Marietta levantó la cabeza, Fudge pegó un salto hacia atrás, horrorizado, y estuvo a punto de caer al fuego de la chimenea. Maldijo en voz alta y le tuvo que dar un pisotón al dobladillo de su capa que había empezado a humear. Marietta soltó un gemido y se levantó el cuello de la túnica hasta la altura de los ojos, pero todos habían visto ya que tenía la cara completamente desfigurada por una apretada franja de pústulas moradas que le cubrían la nariz y las mejillas formando la palabra soplona. Ahora, no te preocupes por los granos, querida, dijo la profesora Umbridge con impaciencia. Quítate la túnica de la boca y cuéntale al ministro. Pero Marietta emitió otro amortiguado gemido y movió con energía la cabeza, haciendo un gesto negativo. Está bien, boba, ya se lo contaré yo, le espetó la profesora, quien volvió a dibujar su repugnante sonrisa, y dijo, verá, señor ministro, la señorita Edcombe ha venido a mi oficina esta noche, poco después de la cena, y me ha comunicado que tenía que contarme una cosa. Me ha dicho que si iba a una sala secreta que hay en el 7º piso, conocida como la sala de los menesteres, descubriría algo que me convendría saber. Le he formulado unas cuantas preguntas, y ella ha reconocido que allí iba a celebrarse una especie de reunión.
Desgraciadamente, en ese preciso instante, ha entrado en funcionamiento este maleficio, señaló con desdén la cara tapada de Marieta. Y al verse la cara en mi espejo, la niña se ha alterado tanto que no ha podido explicarme nada más. Muy bien, dijo Foch y dirigió a Marieta una mirada que pretendía ser amable y paternal. Has sido muy valiente, querida, yendo a contárselo a la profesora Umbridge. Has hecho precisamente lo que tenías que hacer. Y ahora, ¿quieres explicarme qué ha pasado en esa reunión? ¿Cuál era el propósito? ¿Quién participa en ella? Pero Marieta, que tenía los ojos muy abiertos y cara de susto, se negó a hablar, y se limitó a negar de nuevo con la cabeza. ¿No tenemos ningún contraembrujo para eso?, le preguntó Foch a la profesora Umbridge impaciente, señalando el rostro de Marieta. ¿Para que podamos hablar con libertad? Todavía no lo he encontrado, admitió de mala gana la profesora Umbridge, y Harry se sintió orgulloso del dominio que Hermione tenía de los embrujos. Pero no importa que la niña no quiera hablar. Yo puedo relatar el resto de la historia. Como recordará, señor ministro, en octubre le envió un informe en el que explicaba que Potter se había reunido con unos cuantos compañeros suyos en el pub Cabeza de Puerco de Hogsmeade. ¿Y qué pruebas tiene de eso?, le interrumpió la profesora McGonagall. Tengo el testimonio de Willie Wilmers, Minerva, que casualmente se encontraba en el pub en ese momento. Iba vendado de pies a cabeza. No lo niego, pero eso no le impedía oír, respondió la profesora Umbridge con petulancia. Oyó todo lo que dijo Potter y se apresuró a venir al colegio para contarme. Ah, de modo que por eso no lo procesaron por crear los inodoros regurgitantes, se indignó la profesora McGonagall, arqueando las cejas. Qué gran ejemplo del funcionamiento de nuestro sistema judicial. Escándalo, corrupción. Bramó el retrato del mago corpulento de nariz roja que estaba colgado en la pared detrás de la mesa de Dumbledore. En mis tiempos, el ministerio no hacía tratos con pequeños delincuentes. No, señor. Gracias, Fortescue. Ya basta, dijo Dumbledore con voz queda. El propósito de la reunión de Potter con estos estudiantes, continuó la profesora Umbridge, era convencerlos de que entraron a formar parte de una asociación ilegal, cuyo objetivo era estudiar hechizos y maldiciones que el ministerio ha catalogado de inapropiados para su edad. Creo que comprobará que en eso se equivoca, Dolores, terció Dumbledore con serenidad, mientras la miraba por encima de las gafas de media luna, que se le apoyaba hacia la mitad de la torcida nariz. Harry observó al director. No veía cómo Dumbledore iba a salvarlo de aquel lío. Sí, era verdad que Willie Wilmers había oído todo lo que él había dicho en Cabeza de Puerco. No tenía escapatoria. Ajá, explotó Foch, que volvió a balancearse sobre la punta de los pies. Sí, oigamos el último cuento chino pensado para sacarle las castañas del fuego a Potter. Adelante, Dumbledore, adelante. Willie Wilmers mintió, ¿no? ¿O era el gemelo de Potter, el que estaba en Cabeza de Puerco aquel día? ¿O esta vez hay también una sencilla explicación en la que intervienen una inversión en el tiempo, un muerto que resucita y un par de dementores invisibles? Percy Weasley soltó una sonora carcajada. Muy bueno, señor ministro, muy bueno, exclamó. A Harry le habría encantado pegarle una patada. Entonces percibió, para su gran asombro, que Dumbledore también sonreía discretamente. Cornelius, no voy a negar, y estoy seguro de que Harry tampoco, que él estuvo en Cabeza de Puerco aquel día, ni que intentaba reclutar estudiantes para formar un grupo para aprender hechizos y maldiciones. Me limitaba a señalar que Dolores se equivoca al afirmar que el grupo era ilegal en ese momento. Si haces memoria, recordarás que el decreto ministerial que prohibía toda asociación estudiantil no entró en vigor hasta 2 días después de que Harry celebrara esa reunión en Hogsmeade, y por lo tanto, en Cabeza de Puerco no se violó ninguna norma. Percy se quedó como si le hubieran tirado un cubo de agua helada por la cabeza. Foch, por su parte, se quedó inmóvil a medio balanceo con la boca abierta. La profesora Umbridge fue la primera en recuperarse. Todo eso está muy bien, señor director, dijo con una dulce sonrisa, pero ya han pasado casi 6 meses desde la entrada en vigor del decreto de enseñanza número 24. Aunque la primera reunión no fuera ilegal, sí lo han sido las que se han celebrado posteriormente. Bueno, admitió Dumbledore mirándola con educación e interés por encima de los entrelazados dedos. Lo serían, en efecto, si hubieran continuado después de la entrada en vigor del decreto. ¿Tiene usted alguna prueba de que esas reuniones hayan seguido celebrándose? Mientras Dumbledore hablaba, Harry oyó un murmullo detrás de él, y como si Kingsley susurrara. Habría jurado que también notaba algo que le rozaba el costado. Algo muy suave,
como una corriente de aire o un ala. Miró hacia abajo y no vio nada. ¿Alguna prueba?, repitió la profesora Umbridge con aquella espantosa y ancha sonrisa de sapo. ¿Acaso no nos ha estado escuchando, Dumbledore? ¿Por qué cree que hemos llamado a la señorita Edgecombe? Ah, ¿es que puede hablarnos ella de 6 meses de reuniones?, preguntó Dumbledore arqueando las cejas. Tenía la impresión de que solo nos estaba informando sobre una reunión que se celebra esta noche. Señorita Edgecombe, se apresuró a decir la profesora Umbridge. Dinos, ¿desde cuándo se celebran esas reuniones, querida? Si quieres, puedes limitarte a negar o afirmar con la cabeza. Estoy segura de que eso no hará que te salgan más granos. ¿Se han celebrado regularmente durante los 6 últimos meses? A Harry se le encogió el estómago. Ya estaba. Habían llegado a un callejón sin salida, y ni siquiera Dumbledore iba a poder deshacer aquella sólida prueba en su contra. Di sí o no con la cabeza, querida, le indicó persuasivamente la profesora Umbridge a Marieta. Ánimo, eso no reactivará el embrujo. Todos los presentes miraron la parte superior de la cara de Marieta. Solo se le veían los ojos. Entre la túnica levantada y el rizado flequillo, quizá fuera un efecto de la luz del fuego de la chimenea, pero sus ojos tenían una expresión ausente. Y entonces, para gran sorpresa de Harry, Marieta negó con la cabeza. La profesora Umbridge miró rápidamente a Fudge y luego volvió a mirar a Marieta. Creo que no has entendido bien la pregunta, ¿verdad, querida? Te estoy preguntando si has asistido a esas reuniones durante los 6 últimos meses. Sí, ¿verdad? Marieta volvió a negar con la cabeza. ¿Qué quieres decir con este gesto?, inquirió la profesora Umbridge con mal genio. A mí me parece que está clarísimo, terció la profesora McGonagall con aspereza, que no ha habido reuniones secretas en los últimos 6 meses. ¿Eso es correcto, señorita Edgecombe? Marieta asintió. Pero esta noche había una reunión, gritó furiosa la profesora Umbridge. Ha habido una reunión en la sala de los menesteres. Tú misma me lo has dicho, Edgecombe. Y Potter era el jefe, ¿no? Potter lo organizó. Potter, ¿por qué sigues negando con la cabeza, niña? Bueno, normalmente cuando alguien mueve la cabeza de un lado a otro significa no, apuntó la profesora McGonagall con frialdad. Así que, a menos que la señorita Edgecombe esté utilizando un lenguaje de signos que los humanos todavía no conocemos, la profesora Umbridge agarró a Marieta por los hombros, la hizo girar para colocarla frente a ella y empezó a zarandearla con brusquedad. Dumbledore se puso de pie de inmediato con la varita levantada. Kingsley dio un paso adelante y la profesora Umbridge soltó a la chica y se apartó de ella agitando las manos como si se le hubiera quemado. No puedo permitir que maltrate a mis alumnos, Dolores, afirmó Dumbledore que, por primera vez, parecía enfadado. Haga el favor de calmarse, Madame Umbridge, dijo Kingsley con su lenta y grave voz. Supongo que no querrá meterse en problemas, ¿no? Sí, respondió la profesora Umbridge jadeante, y levantó la cabeza hacia la altísima figura de Kingsley. Es decir, no, tienes razón. Es que he perdido el control. Marieta se había quedado exactamente donde la profesora Umbridge la había soltado. No parecía alterada por el repentino ataque de la profesora, ni aliviada porque lo hubiera soltado. Seguía sujetando el cuello de su túnica, bajo sus ojos ausentes, y miraba fijamente hacia adelante. De pronto Harry tuvo una sospecha relacionada con el susurro de Kingsley, y con aquella cosa que había notado pasar a su lado. Dolores, dijo Fudge como si intentara zanjar definitivamente el asunto. La reunión de esta noche, la que estamos seguros de que se ha celebrado, sí, repuso la profesora Umbridge serenándose. Sí, bueno, la señorita Edgecombe me avisó y yo me dirigí de inmediato al 7º piso, acompañada por ciertos alumnos dignos de confianza, para sorprender a los que participaban en la reunión. Sin embargo, al parecer se les había prevenido de mi visita, porque cuando llegamos al 7º piso, los vimos correr por los pasillos en todas direcciones. Pero no importa, tengo sus nombres, pues pedí a la señorita Parkinson que entrara en la sala de los menesteres para ver si se había dejado algo allí. Necesitábamos pruebas, y la sala nos las ha proporcionado. Harry vio horrorizado cómo la profesora Umbridge se sacaba del bolsillo la lista de nombres que habían colgado en la pared de la sala de los menesteres y se la entregaba a Fudge. En cuanto vi el nombre de Potter en la lista, comprendí cuál era el asunto, añadió con voz queda. Excelente, dijo Fudge, y exhibió una sonrisa de oreja a oreja. Excelente, Dolores. Y rayos y truenos, miró a Dumbledore que seguía de pie junto a Marieta con la varita en la mano, aunque sin apretarla. ¿Ha visto cómo se llama?, comentó Fudge en voz baja. Ejército de Dumbledore.
El director estiró un brazo y tomó el trozo de pergamino de las manos de Fudge. Dio un vistazo al título que Hermione había escrito meses atrás y durante un momento pareció quedarse sin habla, pero luego levantó la cabeza con una sonrisa en los labios. Bueno, el juego ha terminado, afirmó con sencillez. ¿Quiere una confesión firmada, Cornelius, o bastará con una declaración ante estos testigos? Harry vio que la profesora McGonagall y Kingsley se miraban. El miedo se reflejaba en sus caras, y él mismo no entendía qué estaba pasando, como tampoco parece entenderlo Fudge. ¿Una declaración?, repitió el ministro lentamente. ¿Pero qué? Ejército de Dumbledore, Cornelius, dijo el director sin dejar de sonreír, mientras agitaba la lista de nombres ante la cara de Fudge. ¿Ejército de Potter? No. Ejército de Dumbledore. Pero... De pronto, el rostro de Fudge se iluminó. Dio un paso hacia atrás horrorizado, gritó y volvió a apartarse de un brinco del fuego. ¿Usted? Susurró, mientras volvía a patear una chamuscada capa. Exacto, afirmó Dumbledore con tono amable. ¿Usted organizó esto? Así es, confirmó Dumbledore. ¿Reclutó a estos alumnos para su ejército? Esta noche teníamos que celebrar la primera reunión, afirmó Dumbledore asintiendo con la cabeza, únicamente para preguntarle si les interesaría reunirse a mí. Ahora me doy cuenta de que cometí un error al invitar a la señorita Edcombe, por supuesto. Marietta sintió. Fudge la miró y luego volvió a mirar a Dumbledore inesperadamente profundamente. Entonces, ¿es cierto que ha estado conspirando contra mí?, chilló. En efecto, admitió Dumbledore con desenfado. No, gritó Harry. Kingsley le lanzó una mirada de advertencia y la profesora McGonagall abrió amenazadoramente los ojos, pero Harry acababa de comprender que estaba a punto de hacer Dumbledore y no podía permitirlo. No, profesor Dumbledore. Cállate, Harry, o me temo que tendré que hacerte salir de mi oficina, le advirtió el director sin alterarse. Sí, cállate, Potter, rugió Fudge, que todavía se comía a Dumbledore con los ojos, con una mezcla de deleite y horror. Vaya, vaya, he venido a Hogwarts creyendo que iba a expulsar a Potter, y resulta que me detiene a mí, acabó la frase Dumbledore sonriente. Es como perder un nut y encontrar un galeón, ¿verdad? Weasley, gritó Fudge temblando de placer. Weasley, lo ha apuntado todo. Todo lo que Dumbledore ha dicho en su confesión, ¿lo tiene todo? Sí, señor, creo que sí, señor, contestó Percy con ímpetu. Tenía la nariz salpicada de tinta de lo rápido que había tomado las notas. Lo de que intentaba formar un ejército contra el ministerio y que se proponía destabilizarme. Sí, señor, lo tengo sí, confirmó Percy y revisó sus notas con regocijo. Muy bien, dijo Fudge, radiante de alegría. Entonces, haga una copia de sus notas, Weasley, y mándala cuanto antes al profeta. Si enviamos un búho rápido, podrán publicarla en la edición de la mañana. Percy salió a toda prisa de la oficina y cerró la puerta tras él. Entonces, el ministro se dio la vuelta hacia Dumbledore. Ahora lo escoltarán hasta el ministerio, donde será formalmente acusado, y luego lo enviarán a Azkaban, donde permanecerá hasta el día del juicio. Ah, sí, repuso el director sin alterarse. Sí, ya pensé que podíamos tropezarnos con ese problema. ¿Problema? Se extrañó Fudge, cuya voz todavía vibraba de alegría. Yo no veo ningún problema, Dumbledore. Pues bien, prosiguió este como si se disculpara. Me temo que yo sí. ¿Ah, sí? Verá, se trata únicamente de que parece engañarse usted pensando que voy a... ¿Cuál es la expresión? Entregarme sin oponer resistencia. Eso es. Me temo que no voy a entregarme sin oponer resistencia, Cornelius. No tengo ninguna intención de ser enviado a Azkaban. Podría fugarme de allí, por supuesto, pero qué pérdida de tiempo. Y francamente se me ocurren un montón de cosas que preferiría hacer en lugar de eso. El rostro de la profesora Umbridge cada vez estaba más colorado. Era como si estuviera llenando de agua hirviendo. Fudge miró a Dumbledore con cara de tonto, como si acabara de asestarle un porrazo y no pudiera creer todo lo que había pasado. Emitió un ruidito ahogado y se dio la vuelta hacia Kingsley, hacia el individuo de pelo canoso, áspero y corto, que era el único de los que se hallaba en la oficina que había permanecido callado hasta entonces. Este hombre le dedicó un gesto tranquilizador a Fudge y dio un paso adelante separándose de la pared. Harry vio que se llevaba disimuladamente una mano hacia el bolsillo. No seas necio, Delwich, dijo Dumbledore con cordialidad. Estoy seguro de que eres un excelente auror, pero creo recordar que sacaste extraordinario en todos tus éxtasis. Pero si intentas llevarme por la fuerza, tendré que hacerte daño.
El hombre, que se llamaba Darwich, parpadeó como un tonto y volvió a mirar a Fudge, pero esta vez en busca de una señal sobre lo que debía hacer a continuación. Así que pretende enfrentarse a Dawich, a Shacklebolt, a Dolores y a mí sin ayuda de nadie, dijo Fudge con desdén tras preocuparse. ¿No es eso, Dumbledore? No, por las barbas de Merlín, repuso el director sonriente, a menos que sea usted lo bastante estúpido para obligarme a hacerlo. No se enfrentará a ustedes el sol, intervino la profesora McGonagall en voz alta, y metió una mano dentro de su túnica. Ya lo creo, Minerva, exclamó Dumbledore con vehemencia. Hogwarts la necesita. Basta de tonterías, gritó Fudge, y sacó también su varita. Dawlish, Shacklebolt, aprésenlo. Un rayo de luz plateada recorrió la sala. Se oyó una explosión parecida a un disparo, y el suelo tembló. Una mano agarró a Harry por el pescuezo y lo obligó a tumbarse en el suelo al mismo tiempo que estallaba un segundo destello de luz plateada. Varios retratos gritaron. Fawkes chilló, y una nube de polvo llenó la oficina. Harry, que estaba tosiendo, vio una oscura figura que caía al suelo con un fuerte estrépito ante él. Se oyó un chillido y un topetazo, y alguien gritó «¡No!». Entonces se oyeron también otros sonidos, ruidos de cristales rotos, un frenético correteo, un gruñido y un silencio. Harry giró la cabeza con dificultad para saber quién era lo que lo estaba estrangulando, y vio a la profesora McGonagall agachada a su lado. Lo había tirado al suelo, a él y a Marietta, para que no se hicieran daño. Todavía había polvo flotando en el aire, y les caía suavemente sobre la cabeza. Harry, que jadeaba un poco, distinguió una figura muy alta que avanzaba hacia ellos. ¿Están todos bien?, preguntó Dumbledore. Sí, contestó la profesora McGonagall, que se puso en pie y levantó a Harry y a Marietta. El polvo se estaba dispersando, y entonces empezaron a observar el caos que se había producido en la oficina. La mesa de Dumbledore estaba volcada, así como las mesitas de patas delgadas, y los instrumentos plateados habían quedado hecho añicos. Fudge, Umbridge y Kingsley y Dallowitz se hallaban tumbados inmóviles en el suelo. Fawkes, el Fénix, volaba describiendo círculos sobre ellos y cantaba débilmente. Por desgracia, he tenido que alcanzar a Kingsley con el maleficio, porque de otra manera habría resultado sospechoso, dijo Dumbledore en voz baja. Ha sido muy hábil al modificar la memoria de la señorita Edcombe, cuando todos miraban hacia otro lado. Quería darle las gracias de mi parte, Minerva. Bueno, no tardarán en despertar, y será mejor que no sepan que hemos podido comunicarnos. Deben comportarse como si hubiera pasado el tiempo, como si solo hubieran caído al suelo un momento. Ellos no recordarán. ¿A dónde va a ir Dumbledore?, le preguntó en un susurro a la profesora McGonagall. ¿A Grimmauld Place? No, no, respondió Dumbledore con una amarga sonrisa en los labios. No me marcho para esconderme. Fudge pronto lamentará haberme echado de Hogwarts, se lo prometo. Profesor Dumbledore, dijo Harry, no sabía por dónde empezar, si por decirle cuánto sentía haber organizado el ED y haber causado tantos problemas, o por cómo lamentaba que tuviera que irse para evitar que lo expulsaran a él, pero Dumbledore se le adelantó antes de que pudiera decirle nada. Escúchame bien, Harry, dijo con urgencia. Debes estudiar oclumancia con todo tu empeño, ¿entendido? Haz lo que te diga el profesor Snape y practica todas las noches antes de dormir, para que puedas cerrar tu mente a esos malos sueños. Pronto entenderás por qué, pero debes prometerme. Dawlish empezaba a moverse. Entonces Dumbledore agarró a Harry por una muñeca. Recuerda, cierra tu mente. Pero cuando los dedos del director sujetaron la muñeca de Harry, éste notó una punzada de dolor en la cicatriz de la frente y volvió a sentir aquel terrible deseo de atacarlo, de morderlo, de herirlo. Pronto lo entenderás, susurró Dumbledore. En ese momento Fawkes trazó un último círculo por la oficina y descendió sobre el director. Dumbledore soltó a Harry, levantó una mano y asistió a la larga y dorada cola del Fénix. Se produjo un fogonazo y ambos desaparecieron. ¿Dónde está?, bramó Fudge incorporándose. ¿Dónde está? No lo sé, gritó Kingsley y se levantó del suelo. No puede haberse desaparecido, gritó la profesora Umbridge. Nadie puede aparecerse ni desaparecerse dentro del recinto del colegio. La escalera, gritó Dawlish y se precipitó hacia la puerta. La abrió y salió por ella, seguido de cerca por Kingsley y la profesora Umbridge. Fudge titubeó, aunque luego se puso lentamente en pie y se quitó el polvo de la ropa. Hubo un largo y tenso silencio. Bueno, Minerva, dijo el ministerio con crueldad, alisándose la manga de la camisa que se le había roto. Me temo que este es el fin de su amigo Dumbledore.
¿Eso cree?, replicó con desprecio la profesora McGonagall. Fudge fingió no haberla oído y echó un vistazo a la destrozada oficina. Unos cuantos retratos lo abuchearon. Uno o dos hasta lo hicieron gestos groseros. Será mejor que lleve a sus dos a la cama, aconsejó Fudge dirigiéndose de nuevo a la profesora McGonagall, y señaló con la cabeza a Harry y a Marieta. La profesora no respondió nada, pero los guió hasta la puerta. Cuando ésta se cerró tras ellos, Harry oyó la voz de Phineas Nicholas que decía: ¿Sabe qué le digo, señor ministro? Discrepo de Dumbledore en muchos aspectos, pero no podría negar que tiene clase. Capítulo 28. Por orden del Ministerio de Magia, Dolores Jane Umbridge, Suma Inquisidora, sustituye a Albus Dumbledore como directora del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Esta orden se ajusta al Decreto de Enseñanza número 28, firmado Cornelius Oswald Fudge, ministro de Magia. Los carteles que habían aparecido en el colegio durante la noche, pero eso no explicaba cómo era posible que todo el mundo, sin exceptuar a nadie en el castillo, supiera que Dumbledore había burlado a dos aurores, a la Suma Inquisidora y al ministro de Magia, y a su asistente Junior, y había escapado. Fuera a donde fuese, Harry comprobaba que el único tema de conversación era la huida de Dumbledore, y pese a que algunos de los detalles se habían modificado al volverlos a contar, Harry oyó como una alumna de segundo le aseguraba a otra que Fudge estaba internado en el hospital de San Mundungo, con una calabaza por la cabeza. Resultaba sorprendentemente lo preciso que era el resto de la información que tenían. Todos sabían, por ejemplo, que Harry y Marieta habían sido los únicos estudiantes que habían presenciado la escena de la oficina Dumbledore, pero como Marieta estaba en la enfermería, Harry se vio asediado por sus compañeros que le pedían un relato de primera mano. Dumbledore no tardará en volver, aseguró Ernie Macmillan, con aplomo, cuando regresaban de herbología tras escuchar atentamente la historia de Harry. Cuando estábamos en segundo, no consiguieron alejarlo de aquí mucho tiempo, y esta vez tampoco lo conseguirán. El fraile gordo me ha dicho, adoptó un tono confidencial y bajó la voz, de modo que Harry, Ron y Hermione tuvieron que acercarse más a él para oírlo, que anoche la profesora Umbridge trató de entrar en la oficina del director después de buscar a Dumbledore por todos los rincones del castillo y los jardines. Pero la gárgola no se apartó de la puerta. La oficina se había cerrado para impedirle la entrada. Ernie sonrió con suficiencia. Por lo visto, hizo un berrinche terrible. Sí, seguro que le habrá encantado sentarse en la oficina del director, dijo Hermione con rabia, mientras subían la escalera de piedra hacia el vestíbulo. No soporto la prepotencia con que trata a los demás profesores, la muy estúpida, engreída y arrogante. A ver, Granger, ¿cómo termina esa frase? Draco Malfoy salió deslizándose por detrás de la puerta, seguidos de Crabbe y Goyle. La malicia iluminaba su pálido y anguloso rostro. Me temo que tendré que descontarle unos cuantos puntos a Gryffindor y a Hufflepuff, sentenció arrastrando las palabras. Los prefectos no les pueden quitar puntos a sus colegas, Malfoy, saltó Ernie de inmediato. Ya sé que los prefectos no pueden descontarse puntos unos a otros, dijo Malfoy desdeñosamente. Crabbe y Goyle rieron por lo bajo, pero los miembros de la brigada inquisitorial... ¿La qué?, exclamó Hermione con aspereza. La brigada inquisitorial Granger, repitió Malfoy y señaló una B y una I, diminutas y plateadas, que llevaba en la túnica, debajo de la insignia de prefecto. Un selecto grupo de estudiantes que apoyaba al Ministerio de Magia, cuidadosamente seleccionados por la profesora Umbridge. Los miembros de la brigada inquisitorial tienen autoridad para descontar puntos. Así que, Granger, a ti te voy a quitar 5 por hacer comentarios groseros sobre nuestra nueva directora. Macmillan, 5 puntos menos por llevar la contraria. Y a ti, otros 5 porque me caes mal, Potter. Weasley, llevas la camisa de fuera, de los pantalones. Tendré que quitarte 5 puntos por eso. Ah, sí, se me olvidaba. Eres una sangre sucia, Granger. 10 puntos menos. Ron sacó su varita mágica, pero Hermione lo apartó y susurró. Quieto. Una actitud muy prudente, Granger, musitó Malfoy. Nueva directora, nuevas reglas. Pórtense bien, Potter, Ray, Weasley. Y dicho eso, se alejó riendo a carcajadas con Crabbe y Goyle. Está alardeando, dijo Ernie muy afligido. No puede ser que esté autorizado a descontar puntos. Eso sería ridículo. Desmontaría por completo el sistema de prefectos. Pero Harry, Ron y Hermione habían girado automáticamente la cabeza hacia los gigantescos relojes de arena que, instalados en nichos a lo largo de la pared que tenían detrás, registraban los puntos de la casa.
Aquella mañana Gryffindor y Ravenclaw iban empatados en la cabeza. Mientras ellos miraban, unas cuantas gemas ascendieron, con lo que disminuyeron las que había en la parte inferior de los relojes de ambas casas. El único reloj de arena que no cambió fue el de Slytherin, lleno de esmeraldas. Lo han visto, ¿verdad?, comentó Fred. Él y George habían bajado por la escalera de mármol y se reunieron con Harry, Ron, Hermione y Ernie, frente a los relojes de arena. Malfoy acaba de descontarnos 50 puntos, explicó Harry furioso, mientras unas cuantas gemas más pasaban de la parte inferior a la superior del reloj de la arena de Gryffindor. Sí, Montag también ha intentado jugárnosla en el recreo, aseguró George. ¿Qué quieres decir con eso de que lo ha intentado?, preguntó rápidamente Ron. No ha podido pronunciar todas las palabras, explicó Fred, porque lo hemos metido de cabeza en el armario evanescente del primer piso. Hermione estaba horrorizada. Ahora sí que se han metido en un buen lío. No hasta que Montag reaparezca, y puedan pasar semanas. No sé a dónde lo hemos enviado, comentó Fred impasible. Además, hemos decidido que ya no nos importa meternos en líos. ¿Les ha importado alguna vez? Claro que sí, respondió George. Nunca nos han expulsado, ¿no? Siempre hemos sabido cuándo teníamos que parar, añadió Fred. A veces nos hemos pasado un poquito de la raya, admitió su gemelo. Pero siempre hemos parado antes de causar un verdadero caos, dijo Fred. ¿Y ahora?, inquirió Ron vacilante. Pues ahora, empezó George. ¿Que no está Dumbledore?, siguió Fred. Creemos que un poco de caos, continuó George. Es precisamente lo que necesita nuestra querida nueva directora, concluyó Fred. No lo hagan, susurró Hermione. No lo hagan de verdad. ¿No ven que le encantaría tener un pretexto para expulsarlos? Veo que no lo has entendido, Hermione, dijo Fred sonriente. Ya no nos importa que nos expulsen. Nos iríamos ahora mismo por nuestro propio pie si no estuviéramos decididos a hacer algo por Dumbledore. Bueno, miró su reloj. La fase 1 está a punto de empezar. Yo, en su lugar, entraría en el gran comedor, y así los profesores sabrán que no han tenido nada que ver. ¿Nada que ver con qué?, se extrañó Hermione alarmada. Ya lo verás, dijo George por toda respuesta. Y ahora, corran. Los gemelos se dieron la vuelta y se perdieron entre la multitud que descendía por la escalera hacia el comedor. Ernie, muy desconcertado, murmuró algo acerca de unas tareas de transformaciones que no había terminado, y se escabulló. Miren, creo que deberíamos largarnos de aquí, opinó Hermione con nerviosismo. Por si acaso. De acuerdo, admitió Ron, y los tres se encaminaron hacia la puerta del gran comedor, pero cuando Harry apenas había vislumbrado el techo de aquel día, por el que se deslizaban unas nubes blancas, alguien le dio unos golpecitos en el hombro, y al girarse casi chocó contra la cara de Filch, el conserje. Harry se apresuró a dar unos cuantos pasos hacia atrás. A Filch era mejor verlo desde lejos. La directora quiere verte, Potter, dijo el hombre con una sarcástica sonrisa. No he sido yo, repuso Harry maquinalmente, preguntándose qué podría ser eso que planeaba Fred y George. Los carrillos de Filch temblaron sacudidos por una risa silenciosa. Tienes remordimientos de conciencia, comentó entre resuellos. Sígueme. Harry miró a Ron y a Hermione, que parecían preocupados, y luego se encogió de hombros y siguió a Filch por el vestíbulo, contra la marea de estudiantes hambrientos. Filch estaba de un buen humor, poco habitual en él. Tarareaba con la boca cerrada mientras subían por la escalera de mármol. Cuando llegaron al primer rellano, el conserje dijo: Las cosas están cambiando, Potter. Ya lo he notado, repuso Harry con frialdad. Sí, llevo años diciéndole a Dumbledore que es demasiado blando con ustedes, le contó el conserje chasqueando la lengua con desprecio. Ustedes, pequeñas bestias inmundas, nunca habrían tirado unas bombas fétidas si yo hubiera estado autorizado a azotarlos hasta dejarlos en carne viva. ¿Verdad que no? A nadie se le habría ocurrido lanzar discos voladores con colmillo por los pasillos si yo hubiera podido colgarlos por los tobillos en mi oficina. ¿Verdad que no? Pero cuando entre en vigor el decreto de enseñanza número 29, Potter, podré hacer todas esas cosas. Y la nueva directora ha pedido al ministro que firme una orden para expulsar a Peeves. Sí, ya lo creo. Las cosas van a ser muy diferentes por aquí, ahora que ella está al mando. Era evidente que la profesora Umbridge había hecho todo lo posible para ganarse la simpatía de Filch, pensó Harry. Y lo peor era que seguramente el conserje resultaría un arma muy útil para decirse que nadie conocía como él los escondites y los pasadizos secretos del colegio,
después de los gemelos Weasley. Ya hemos llegado, indicó Filch sonriendo con malicia a Harry, mientras daba 3 golpes en la puerta de la oficina de la profesora Umbridge y la abría. Le traigo a Potter, señora. La oficina de la profesora Umbridge, con la que Harry ya estaba familiarizado, tras sus numerosos castigos, estaba igual que siempre. La única excepción era el enorme bloque de madera que había en la parte delantera de su mesa, con unas letras doradas que rezaban Directora. Además, la saeta de fuego de Harry y las barredoras de Fred y George estaban atadas con cadenas, a su vez aseguradas con candados a una sólida barra de hierro que había en la pared detrás de la mesa, y al verlas Harry sintió una punzada de dolor. La profesora Umbridge estaba sentada detrás de la mesa, muy preocupada escribiendo en un trozo de pergamino rosa, pero levantó la cabeza y mostró una amplia sonrisa al verlo entrar. Gracias, Argus, dijo con dulzura. De nada, señora, de nada, repuso Filch, que se inclinó todo lo que le permitió su reumatismo y salió caminando hacia atrás. Siéntate, le indicó a Harry la profesora Umbridge de manera cortante, señalando una silla. El chico se sentó y la profesora siguió escribiendo. Harry se fijó en los feos gatitos que retozaban en los platos que la profesora Umbridge tenía colgados en la pared, y se preguntó qué nueva y espeluznante sorpresa le tendría preparada. Bueno, dijo por fin la profesora mientras dejaba la pluma encima de la mesa. Parecía un sapo a punto de engullir una mosca especialmente sabrosa. ¿Qué quieres beber? ¿Cómo dice? Preguntó Harry, convencido de que no había oído bien. ¿Qué te gustaría beber, Potter? Repitió ella, ampliando aún más su sonrisa. ¿Té? ¿Café? ¿Jugo de calabaza? Cada vez que nombraba una bebida, daba una sacudida con su corta varita mágica, y una taza o un vaso aparecía sobre su mesa. Nada, gracias, contestó Harry. Quiero que tomes algo conmigo, insistió la profesora con una voz peligrosamente dulce. Elige. Bueno, pues té, decidió él encogiéndose de hombros. La profesora Umbridge se levantó, se colocó de espaldas a Harry y con mucha parismonia añadió leche a la taza. Entonces pasó junto a la mesa con la taza en la mano, sonriendo con ternura siniestra. Toma, dijo, y le dio la taza. Bébelo antes de que se enfríe, ¿de acuerdo? Muy bien, Potter. Me ha parecido oportuno mantener una breve charla contigo, después de los lamentables sucesos ocurridos anoche. Harry no dijo nada. La profesora Umbridge volvió a sentarse en su silla y esperó. Se produjo una larga pausa que la bruja interrumpió diciendo con jovialidad. Pero, si no se estás bebiendo el té. Harry se llevó la taza a los labios y de repente la bajó. Uno de los horribles gatitos pintados de la profesora Umbridge tenía unos enormes y redondos ojos azules, como el ojo mágico de Ojo Loco Moody, y a Harry le dio por pensar que diría Ojo Loco si se enteraba de que él había bebido té ofreciendo por su enemigo declarado. ¿Qué pasa? Preguntó la profesora Umbridge, que seguía observándolo. ¿Quieres azúcar? No, respondió Harry. Volvió a llevarse la taza a los labios y fingió que bebía un sorbo, aunque mantuvo la boca firmemente cerrada. La sonrisa de la profesora Umbridge se ensanchó. Así me gusta, susurró. Estupendo. Veamos. Se inclinó un poco hacia adelante. ¿Dónde está Albus Dumbledore? No tengo ni idea, respondió Harry sin vacilar. Bebe, bebe, lo animó la profesora Umbridge sin dejar de sonreír. Dejémonos de juegos infantiles, Potter. Sé perfectamente que sabes a dónde he ido. Dumbledore y tú están juntos, en este asunto desde el principio. Piensa en tus intereses, Potter. No sé dónde está. Harry volvió a fingir que bebía. Está bien, aceptó la profesora Umbridge contrariada. En ese caso, hazme el favor de decirme dónde está Sirius Black. Harry notó una opresión en el estómago. Le tembló la mano con que sujetaba la taza de té, que repiqueteó contra el platillo. Se llevó una vez más la taza a la boca, con los labios apretados, y unas gotas de líquido caliente se derramaron por su túnica. No lo sé, aseguró quizá precipitadamente. Permíteme recordarte, Potter, comentó la profesora Umbridge, que fui yo quien estuvo a punto de atrapar al criminal Black en la chimenea de Gryffindor en octubre. Sé perfectamente que estaba hablando contigo, y si tuviera alguna prueba, ninguno de los dos andaría suelto ahora, te lo advierto. Te lo preguntaré una vez más, Potter. ¿Dónde está Sirius Black? Ni idea, aseguró Harry en voz alta. No tengo ni la más remota idea. Se miraron fijamente tanto rato que Harry sintió que le lloraban los ojos. Entonces la profesora Umbridge se levantó. Muy bien, Potter. Esta vez confiaré en tu palabra, pero te lo advierto. El ministerio me respalda.
Todos los canales de comunicación de entrada y salida del colegio están vigilados. Hay un regulador de la red Flu que vigila todas las chimeneas de Hogwarts, excepto la mía, por supuesto. Mi brigada inquisitorial abre y lee todo el correo por búho que entra y sale del castillo. Y el señor Filch vigila todos los pasadizos secretos de entrada y salida del castillo. Si encuentro la más mínima prueba de que ¡pum! El suelo de la oficina tembló. La profesora Umbridge se desplazó hacia un lado y se sujetó a la mesa impresionada. ¿Qué ha sido eso? Miraba hacia la puerta. Harry aprovechó la ocasión para vaciar la taza de té, casi llena en el jarrón de las flores secas que tenía más cerca. Oía que la gente corría y gritaba varios pisos más abajo. «Vuelve al comedor, Potter», gritó la profesora Umbridge levantando la varita, saliendo muy deprisa de la oficina. Harry le dio unos segundos de ventaja y salió tras ella, para ver cuál era el origen de tanto alboroto. No le costó mucho averiguarlo. Un piso más abajo reinaba un caos absoluto. Alguien, y Harry tenía una idea bastante cercana de quién se trataba, había hecho explotar lo que parecía un enorme cajón de fuegos artificiales encantados. Por los pasillos revoloteaban dragones compuestos de chispas verdes y doradas que despedían fogonazos y producían potentes explosiones. Girándolas de color rosa fosforito de 1,5 metros de diámetro pasaban zumbando como platillos volantes. Cohetes con largas colas de brillantes estrellas plateadas rebotaban contra las paredes, las bengalas escribían palabrotas en el aire. Los petardos explotaban como minas más allá donde Harry mirara, en lugar de consumirse y apagarse poco a poco. Esos milagros pirotécnicos parecían adquirir una fuerza y energía. Filch y la profesora Umbridge estaban de pie, petrificados en mitad de la escalera. Mientras Harry contemplaba el espectáculo, una de las girándulas más grande, por lo visto, decidió que lo que necesitaba era más espacio para maniobrar y fue dando vueltas hacia donde estaba la profesora Umbridge y el conserje emitiendo un siniestro «iu». Ambos gritaron de miedo y se agacharon, y la girándula salió volando por la ventana que tenían detrás, y fue a parar a los jardines. Entretanto, varios dragones y un enorme murciélago de color morado que humeaba amenazadoramente aprovecharon que había una puerta abierta al final del pasillo para escapar por ella hacia el segundo piso. «¡Corra, Filch, corra!», gritó la profesora Umbridge. «Si no hacemos algo, se dispersarán por todo el colegio. Desmayos». Un chorro de luz roja salió del extremo de su varita y fue a parar contra uno de los cohetes. En lugar de quedarse parado en el aire, este explotó con tanta fuerza que hizo un agujero en el cuadro de la bruja de aspecto bobalicón, retratada en medio de un prado. La bruja corrió a refugiarse justo a tiempo, y apareció unos segundos más tarde apretujada en el cuadro de al lado, donde un par de magos que jugaban a las cartas se levantaron rápidamente para dejarle sitio. «No los aturda, Filch», gritó furiosa la profesora Umbridge, como si el conjuro lo hubiera pronunciado él. «Como usted diga, señora», exclamó resollando el conserje, quien al ser un squib jamás habría podido aturdir aquellos fuegos artificiales. Corrió hacia un armario cercano, sacó de él una escoba y empezó a golpear con ella los fuegos artificiales. Unos segundos más tarde, la parte delantera de la escoba estaba en llamas. Harry ya había visto suficiente. Riendo, se agachó cuanto pudo. Corrió hacia una puerta que sabía que estaba un poco más allá, oculta detrás de un tapiz, y entró por ella. Allí encontró a Fred y a George, que escondidos escuchaban los gritos de la profesora Umbridge y de Filch, e intentaban contener la risa. «Impresionante», admitió Harry en voz baja, sonriendo. «Verdaderamente impresionante. El doctor Flipbuster va a tener que cerrar su negocio, seguro». «Gracias», susurró George, y se secó las lágrimas de risa de la cara. «Ay, espero que ahora intenten un hechizo desvanecedor. Se multiplicarán por 10 cada vez que lo intentas». Aquella tarde los fuegos artificiales siguieron ardiendo y extendiéndose por el colegio. Pese a que ocasionaron graves trastornos, sobre todo los petardos, a los otros profesores, no pareció importarles mucho. «Vaya», exclamó la profesora McGonagall con sarcasmo, cuando uno de los dragones entró en su clase y se puso a volar describiendo círculos y lanzando sonores estallidos y llamaradas. «Señorita Brown, ¿le importaría ir a la oficina de la directora e informarle de que un dragón se ha escapado y ha entrado en nuestra aula?» El resultado de aquel desbarajuste fue que la profesora Umbridge se pasó la primera tarde como directora, corriendo por el colegio y acudiendo a los llamamientos de los otros profesores, ninguno de los cuales parecía capaz de echar de su aula a los fuegos artificiales sin ayuda. Cuando sonó la última campana y volvían a la torre de Gryffindor con sus mochilas, Harry vio con inmensa satisfacción que la profesora Umbridge, completamente despeinada
y cubierta de hollín, salía tambaleándose y sudorosamente del aula del profesor Flitwick. «Muchas gracias, profesora», decía el profesor Flitwick con su aguda vocecilla. «Me habría librado yo mismo de las bengalas, por supuesto, pero no estaba seguro de si tenía la autoridad para hacerlo». Y radiante de alegría, le dio con la puerta de la clase en las narices. Aquella noche, Fred y George fueron los héroes de la sala común de Gryffindor. Hasta Hermione se abrió paso entre la emocionada multitud para felicitarlos. «Han sido unos fuegos artificiales maravillosos», dijo con admiración. «Gracias», repuso George sorprendido y complacido. «Son los magifuegos salvajes Weasley. El único problema es que hemos gastado todas nuestras existencias. Ahora tendremos que volver a empezar desde cero». «Pero ha valido la pena», añadió Fred mientras amontonaba los pedidos que le hacían los vociferantes alumnos de Gryffindor. «Si quieres apuntarte en la lista de espera, Hermione, la magicaja sencilla vale 5 galeones y la de Federación Deluxe 20. Hermione volvió a la mesa donde estaban sentados Harry y Ron, que observaban sus mochilas como si tuvieran la esperanza de que sus tareas salieran de ellas y empezaran a hacerse solas. «¿Por qué no nos tomamos una noche libre?», les propuso Hermione alegremente, y un cohete con cola plateada pasó zumbando al otro lado de la ventana. «Al fin y al cabo, las vacaciones de Pascua empiezan el viernes. Ya tendremos tiempo para estudiar». «¿Te encuentras bien?», le preguntó Ron mirándola con incredulidad. «Ahora que lo dices», contestó Hermione muy contenta. «¿Saben una cosa? Creo que me siento un poco rebelde». Harry seguía oyendo los lejanos estallidos de los petardos, que se habían escapado cuando él y Ron subieron a acostarse 1 hora más tarde, y cuando se estaban desbastiendo una bengala pasó flotando junto a la torre. Dibujó claramente la palabra caca. Harry se metió en la cama bostezando. Se había quitado las gafas y cada vez que pasaba un cohete al otro lado de la ventana, veía un bello y misterioso rostro borroso como nubes chispeantes contra el negro cielo. Se tumbó sobre un costado y se preguntó qué pensaría la profesora Umbridge de su primer día en el puesto de Dumbledore, y cómo reaccionaría Fudge al enterarse de que el colegio se había pasado casi toda la jornada en el caos más absoluto. Harry cerró los ojos y sonrió. Parecía que las explosiones y los silbidos de los fuegos artificiales, que habían salido disparados hacia los jardines, cada vez eran más lejanos. O quizá fuera él el que se alejaba a toda velocidad de ellos. Había ido a parar al pasillo que conducía al departamento de misterios. Corría hacia la puerta negra. Que se abra, que se abra. La puerta se abría. Harry estaba dentro de la sala circular rodeada de puertas. Le cruzaba, ponía la mano sobre una puerta idéntica, y ésta se abría hacia adentro. Ahora estaba en una habitación larga y rectangular, donde se oía un extraño chasquido mecánico. En las paredes había motas de luz que se movían, pero Harry no se detenía a investigar de dónde provenían. Tenía que continuar. Había una puerta al fondo, y esta también se abría cuando Harry la tocaba. Ahora se hallaba en una habitación en penumbra, alta y espaciosa como iglesia, donde solo había hileras y más hileras de altísimas estanterías, llenas de pequeñas y polvorientas esferas de cristal soplado. Harry estaba emocionado, y el corazón le latía muy deprisa. Sabía dónde tenía que ir. Echaba a correr, pero sus pasos no hacían ruido en el enorme desierto recinto. Había algo en aquella habitación que él deseaba más que nada en el mundo. Algo que él quería, o que alguien más quería. Le dolía la cicatriz. ¡Pum! Harry despertó al instante, aturdido y furioso. Se oían risas en el dormitorio. «Genial», exclamó Seamus, cuya silueta se destacaba contra la ventana. «Creo que una girándula ha chocado contra un cohete y se ha fusionado. No se lo pierdan». Harry oyó que Ron y Dean se levantaban de la cama para verlo mejor. Él se quedó quieto y callado mientras remitía el dolor de la cicatriz y se le pasaba la decepción. Le parecía que la habían privado de un placer fabuloso en el último momento. Esta vez había estado muy cerca. En esos momentos, unos relumbrantes cochinillos alados, de color rosa y plateado, volaban al otro lado de las ventanas de la torre de Gryffindor. Harry se quedó tumbado, escuchando los gritos de admiración de los alumnos de su casa en los dormitorios de abajo, pero se le encogió el estómago al recordar que al día siguiente tenía clase de oclumancia. Harry pasó todo el día siguiente temiendo que iba a decirle Snape si se enteraba de hasta dónde se había adentrado en el departamento de misterios, en su último sueño. Se dio cuenta, arrepentido, de que no había practicado oclumancia en una sola vez desde la última clase, pero habían pasado demasiadas cosas desde que Dumbledore se había marchado. Estaba seguro de que no habría podido vaciar su mente, aunque lo hubiera intentado. Sin embargo, dudaba que Snape aceptaría eso como excusa. Aquel día intentó practicar un poco durante las clases,
pero no sirvió de nada. Hermione no paraba de preguntarle qué le ocurría cada vez que él se quedaba callado, intentando alejar su mente de toda emoción y todo pensamiento, aunque había que reconocer que poner la mente en blanco en clase, mientras los profesores acribillaban a preguntas de repaso, no era lo más adecuado. Después de la cena, Harry se dirigió a la oficina de Snape, preparado para lo peor. Sin embargo, cuando cruzaba el vestíbulo, Cho se le acercó corriendo. Aquí, indicó Harry, contento de tener un motivo para retrasar su reunión con Snape, y le señaló el rincón del vestíbulo, donde estaban los gigantescos relojes de arena. El de Gryffindor ya estaba casi vacío. ¿Estás bien? No te habría preguntado a la profesora Umbridge nada del ED, ¿verdad? No, no, respondió Cho. No, era solo que... Bueno, solo quería decirte... Harry, jamás pensé que Marieta iba a ser una soplona. Sí, repuso él con aire taciturno. Lamentaba que Cho no hubiera elegido a sus amigos con más cuidado. No lo consolaba mucho saber que Marieta todavía estaba en la enfermería y que la señora Pomfrey no había conseguido hacer desaparecer ni un solo grano de su cara. En el fondo, es una persona encantadora, comentó Cho, pero cometió un error. Harry la miró sin dar crédito a sus oídos. ¿Una persona encantadora que cometió un error? Pero si nos ha traicionado a todos, incluida tú. Bueno, no nos ha pasado nada, ¿verdad? Replicó Cho suplicante. Es que su madre trabaja para el ministerio, y a ella le resulta muy difícil. El padre de Ron también trabaja para el ministerio, soltó Harry furioso. Y por si no lo habías notado, él no lleva el escrito soplón en la cara. Eso no ha estado nada bien por parte de Hermione Granger, opinó Cho con dureza. Debió decirnos que había embrujado esa lista. Pues yo creo que fue una idea excelente, replicó Harry con frialdad. Cho se ruborizó y se le pusieron los ojos brillantes. Ah, sí, se me olvidaba, claro. Si fue idea de tu querida Hermione, no te pongas a llorar otra vez, le previno Harry. No iba a ponerme a llorar, gritó Cho. Bueno, está bien, ya tengo bastantes problemas. Pues ve y ocúpate de ellos, le espetó Cho furiosa. Luego se dio la vuelta y se alejó. Harry bajó la escalera hacia la mazmorra de Snape. Estaba que echaba chispas, y sabía por experiencia que a Snape le resultaría mucho más fácil entrar en su mente si llegaba enfadado y resentido. Pero aún así, antes de alcanzar la puerta de la mazmorra, no fue capaz de pensar en nada más que en unas cuantas cosas que debería haberle dicho a Cho sobre Marieta. Llegas tarde, Potter, se quejó Snape fríamente cuando Harry cerró la puerta tras él. El profesor estaba de pie de espaldas a Harry, retirando algunos pensamientos de su mente, como de costumbre, y colocándolos con cuidado en el pesadero de Dumbledore. Dejó la última hebra plateada en la vasija de piedra y se dio la vuelta para mirar a Harry. Bueno, dijo, ¿has practicado? Sí, mintió Harry fijando la vista en una de las patas de la mesa de Snape. Ahora lo veremos, ¿no? Comentó este con voz queda. Saca la varita, Potter. Harry se colocó en la posición de siempre, frente al profesor, entre este y su mesa. Estaba muy enfadado con Cho y muy preocupado por lo que Snape pudiera sacar de su mente. Contaré hasta 3, anunció Snape perezosamente. 1, 2, pero de pronto se abrió la puerta, y Draco Malfoy entró atropelladamente en la oficina. Profesor Snape, señor. Oh, lo siento. Malfoy se quedó mirando a Snape y a Harry sorprendido. No pasa nada, Draco, lo tranquilizó el hombre y bajó la varita. Potter ha venido a repasar pociones curativas. Harry no había visto a Malfoy, tan contento desde el día en que la profesora Umbridge se presentó para supervisar la clase de Hagrid. No lo sabía, masculló mirando con gesto burlón a Harry, que se había puesto muy colorado. Habría dado cualquier cosa por gritarle la verdad a Malfoy, o mejor aún, por echarle una buena maldición. ¿Qué ocurre, Draco? Preguntó Snape. Es la profesora Umbridge, señor. Han encontrado a Montag, señor. Ha aparecido dentro de un baño del 4º piso. ¿Cómo llegó allí? No lo sé, señor. Está un poco aturdido. Está bien, está bien. Potter, dijo Snape. Continuaremos la clase mañana por la noche. Y tras pronunciar esas palabras, Snape salió pisando fuerte de la oficina. Cuando el profesor estaba de espaldas, Malfoy miró a Harry. Moviendo los labios sin emitir ningún sonido, dijo: ¿Pociones curativas? Luego siguió a Snape. Harry, que hervía de rabia, se guardó la varita mágica en la túnica y se dispuso a abandonar la oficina. Al menos tenía 24 horas más para practicar. Sabía que debía estar agradecido por haberse salvado por un pelito, aunque fuera a costa de Malfoy. Le contara a todo el colegio que necesitaba clases particulares de pociones curativas. Sin embargo, cuando yo estaba a punto de irse, vi una mancha de luz temblorosa que danzaba en el marco de la puerta.
Se detuvo y se quedó mirándola, y recordó algo. Entonces cayó en la cuenta. Se pareció un poco a las luces que había visto en el sueño de la noche anterior, cuando entró a la segunda habitación durante su incursión en el departamento de misterios. Se dio la vuelta. La luz provenía del pensadero que estaba encima de la mesa de Snape. Su contenido de un blanco plateado fluía y se remolinaba. Los pensamientos de Snape, lo que el profesor no quería que Harry viera si el chico le rompía accidentalmente las defensas. Harry se quedó mirando el pensadero, muerto de curiosidad. ¿Qué era aquello que Snape tanto quería ocultarle? Las luces plateadas temblaban en la pared. El muchacho avanzó y un par de pasos hacia la mesa dándole vueltas al asunto. ¿Y si lo que Snape estaba decidido a ocultarle era información acerca del Departamento de Misterios? Harry miró hacia la puerta. El corazón le latía más fuerte y más deprisa que nunca. ¿Cuánto podría tardar Snape en rescatar a Montag del baño? ¿Volvería después directamente a la oficina a acompañar a Montag a la enfermería? Seguro que lo acompañaba. Montag era el capitán del equipo de Quidditch de Slytherin, y Snape querría asegurarse de que se encontraba bien. Harry siguió andando hacia el pensadero. Se planteó delante de él y observó su contenido. Vaciló un momento, aguzando el oído, y luego volvió a sacar la varita mágica. No se oía nada ni en la oficina ni en el pasillo, así que dio un ligero golpe en el pensadero con la punta de su varita. La sustancia plateada empezó a remolinarse muy deprisa. Harry se inclinó sobre ella y vio que se había vuelto transparente. Una vez más, estaba mirando desde arriba en el interior de una sala, a través de una ventana circular que había en el techo. Entonces comprendió que, a menos que se equivocara, lo que estaba viendo era el gran comedor. Estaba acompañado con el aliento a la superficie de los pensamientos de Snape. Tenía la sensación de que su cerebro esperaba algo. Sería una locura hacer lo que estaba tan tentado a hacer. Temblaba. Snape podría regresar en cualquier momento, pero Harry pensó en la cara de enfado de Cho, en el gesto burlón de Malfoy, y un coraje imprudente se apoderó de él. Inspiró hondo y hundió la cara en la superficie de los pensamientos de Snape. Inmediatamente el suelo de la oficina dio una sacudida, y Harry cayó de cabeza dentro del pensadero. Se precipitaba en una fría oscuridad, girando con furia sobre sí mismo, y entonces estaba de pie en medio del gran comedor, pero las 4 mesas de las casas habían desaparecido. En su lugar, había más que un centenar de mesitas orientadas hacia el mismo sitio, y en cada una de ellas, sentado en la cabeza gacha, había un estudiante que escribía en un rollo de pergamino. Solo se oía el rasguero de las plumas, y de vez en cuando un susurro cuando alguien colocaba bien el trozo de pergamino. Era evidente que se trataba de un examen. El sol entraba a raudales por las altas ventanas y caía sobre la cabeza de los alumnos, arrancándole destellos dorados, cobrizos y castaños. Harry miró atentamente a su alrededor. Snape tenía que estar por allí. Ese recuerdo era suyo. Y en efecto, allí estaba, sentado a una mesa colocada detrás de Harry. Este se quedó mirándolo. El adolescente Snape tenía un aire pálido y greñudo, como una planta que no había visto mucho la luz. Su cabello lacio y grasiento caía sobre la mesa. Mientras escribía, tenía la ganchuda nariz pegada al trozo de pergamino. Harry se colocó detrás de Snape y leyó el título de la hoja de examen: Defensa contra las artes obscuras, Timo. Así pues, Snape debía de tener 15 o 16 años, más o menos la edad que tenía Harry. Su mano iba rápidamente de un borde al otro del pergamino. Había escrito como mínimo 30 centímetros más que sus vecinos. Y eso que su letra era minúscula y muy apretada. 5 minutos más. Harry se sobresaltó al oír aquella voz. Giró la cabeza y vio la parte superior de la cabeza del profesor Flitwick, que se movía entre las mesas, a escasa distancia. El profesor pasaba junto a un muchacho de cabello negro y despeinado. Muy negro y muy despeinado. Harry se desplazó tan deprisa que, de haber sido sólido, habría derribado varias mesas, pero se deslizó como en un sueño, atravesó 2 hileras de mesa y enfiló un pasillo. La espalda del muchacho de cabello negro se acercó y el chico empezó a enderezarse. Dejó la pluma encima de la mesa, tomó la hoja del pergamino y se puso a releer lo que había escrito. Harry se colocó frente a la mesa y miró a su padre a la edad de 15 años. Sintió una fuerte emoción y se le hizo un nudo en la garganta. Era como si estuviera mirándose a sí mismo, pero con algunas diferencias evidentes. Los ojos de James eran castaños, la nariz un poco más larga que la de Harry, y no había ninguna cicatriz en la frente. Pero ambos tenían la misma cara delgada, la misma boca, las mismas cejas. James también tenía el mismo remolino que Harry, en la coronilla. Las manos podrían haber sido las de su hijo, y Harry estaba seguro de que cuando sus padres se levantara, comprobaría que medía más o menos lo mismo.
James dio un gran bostezo y se pasó la mano por el pelo, despeinándoselo aún más. Entonces, tras echar un vistazo hacia donde estaba el profesor Flitwick, giró la cabeza y sonrió a un muchacho, que estaba sentado 4 mesas atrás. Harry volvió a sentirse embargado por la emoción al ver a Sirius haciéndole a James una señal de aprobación con el pulgar. Sirius estaba cómodamente arrepentado y se mecía sobre las patas traseras de la silla. Era muy atractivo. El oscuro cabello le tapaba los ojos con una elegante naturalidad que ni James ni Harry habrían conseguido, y una chica que estaba sentada detrás de él lo miraba expectante, aunque Sirius no parecía haber reparado en ese detalle. Y 2 asientos más allá de la chica, Harry notó un placentero cosquilleo en el estómago. Estaba Remus Lupin. Estaba muy pálido, se acercaba la luna llena, y muy concentrado en el examen, mientras releía sus respuestas. Se rascaba la barbilla con el extremo de la pluma, con el entrecejo ligeramente fruncido. Eso significaba que Colagusano también debe de estar por allí, y en efecto, Harry no tardó en dar con él. Un chico menudo, con cabello castaño claro y nariz puntiaguda. Colagusano parecía nervioso. Se mordía las uñas, tenía la vista fija en la hoja del pergamino, y no paraba de mover los pies. De vez en cuando miraba con ansiedad la hoja del examen de su vecino. Harry se quedó observando con la gusana un momento, y luego volvió a mirar a James, que ahora garabateaba en un trozo de pergamino de borrador. Había dibujado un snitch y estaba escribiendo las letras LE, que significaba «Dejé las plumas, por favor», chilló el profesor Flitwick. «Tú también, Stebbins. Por favor, quédense sentados en sus sitios mientras yo recojo las hojas». Accio. Más de un centenar de rollos de pergamino salieron volando por los aires. Le lanzaron hacia los extendidos brazos del profesor Flitwick y lo hicieron caer hacia atrás. Varios estudiantes rieron. Un par de alumnos de las primeras mesas se levantaron, sujetaron al profesor por los codos y lo ayudaron a levantarse. Gracias, gracias, dijo jadeante. Muy bien, ya pueden irse todos. Harry miró a su padre, que había tachado rápidamente las iniciales LE, que había estado adornado, que se había puesto en pie de un brinco, había guardado la pluma y su hoja de preguntas en la mochila, y se la había colgado del hombro, y esperaba que Sirius se le acercara. Harry miró alrededor y vio a Snape no lejos de allí. Iba entre las mesas hacia las puertas del vestíbulo, y seguía repasando la hoja de preguntas del examen. Cargada de espalda pero anguloso, tenía unos andares agitados que recordaban a una araña, y su grasiento cabello se movía alrededor de su rostro. Un grupo de chicas parlanchinas separaban a Snape de James, y los demás, y colocándose en medio, Harry consiguió no perder de vista a Snape, mientras aguzaba el oído para escuchar lo que decía su padre y sus amigos. ¿Te ha gustado la pregunta número 10, lunático?, preguntó Sirius cuando salieron al vestíbulo. Me ha encantado, respondió Lupin enérgicamente. Enumere 5 características que identifican a un hombre lobo. Una pregunta estupenda. ¿Crees que las habrás puesto todas?, preguntó a su vez James, fingiendo preocupación. Creo que sí, repuso Lupin muy serio, mientras unía a la multitud que se apiñaba alrededor de la puerta, impaciente por salir a los soleados jardines. Pero me habría bastado con 3. 1 está sentado en mi silla. 2 lleva puesta mi ropa. 3 se llama Remus Lupin. Colagusano fue el único que no rió. Yo he puesto la forma del hocico, las pupilas y la cola con penacho, comentó con ansiedad, pero no me acordaba de qué más. Mira que eres tonto, Colagusano, exclamó James con impaciencia. ¿Te paseas con un hombre lobo una vez al mes y no? Bajó la voz, suplicó Lupin. Harry, nervioso, volvió a girar la cabeza. Snape seguía cerca, absorto todavía en las preguntas de su examen, pero aquel era su recuerdo, y Harry estaba seguro de que si Snape decidía tomar otro camino cuando salieran los jardines, él no podría seguir a su padre. Sin embargo, cuando James y sus 3 amigos echaron a andar por la ladera de césped hacia el lago, vio con gran alivio que Snape lo seguía. Todavía iba repasando la hoja de preguntas, y al parecer no tenía un destino fijo. Harry caminaba un poco por delante de él, y así podía continuar observando a James y a los demás. Bueno, el examen estaba facilísimo, oyó que decía Sirius. Me sorprendería mucho que no me pusieran un extraordinario. A mí también, añadió James, que se metió la mano en el bolsillo y sacó una indómita snitch dorada. ¿De dónde has sacado eso? La he robado, afirmó James sin darle importancia. Empezó a jugar con la snitch, dejándola volar hasta que se alejaba unos 30 centímetros y luego la atrapaba. Sus reflejos eran excelentes. Colagusano lo contemplaba admirado. Se detuvieron bajo la sombra del haya que había a orillas del lago, donde Harry, Ron y Hermione habían pasado un domingo terminando sus tareas, y se tumbaron en la hierba. Harry giró la cabeza una vez más y vio complacido que Snape
también se había sentado en la hierba, bajo la defensa sombra de unos matorrales. Seguía repasando la hoja de timo, de modo que Harry también se sentó en la hierba, entre el haya y los matorrales, y de ese modo observaba a su padre y a sus tres amigos. El sol hacía brillar la lisa superficie del lago, a cuya orilla se habían instalado el grupo de risueñas chicas que acababan de salir del gran comedor. Se habían quitado los zapatos y las medias, y se estaban refrescando los pies en el agua. Lupin había sacado un libro y se había puesto a leer. Sirius miraba a los estudiantes que paseaban por los jardines, con un aire de tanto alivio y aburrido, pero con elegancia. James seguía jugando con Snitch, y cada vez dejaba que se alejase un poco más. Las pelotas siempre estaba a punto de escapar, pero él la atrapaba al último momento. Colagusano lo observaba con la boca abierta. Cada vez que James la atrapaba de una manera particularmente difícil, él soltaba un grito de asombro y aplaudía. Tras 5 minutos, Harry se preguntó por qué su padre no le decía a Colagusano que se controlara, pero parecía que a James le gustaba que le prestaran tanta atención. Harry se fijó en que su padre tenía la costumbre de desordenarse el cabello, como si quisiera impedir que se ofreciera un aspecto demasiado pulido, y también miraba continuamente a las chicas que se habían sentado a la orilla del lago. «Guarda eso, ¿quieres?», acabó diciéndole Sirius, cuando James atrapó al Snitch de un modo magnífico y Colagusano lo vitoreó, antes de que Colagusano se haga pipí encima de la emoción. Colagusano se ruborizó ligeramente, pero James sonrió. «Si tanto te molesta», dijo, y se guardó la pelota en el bolsillo. Harry tuvo la certeza de que Sirius era la única persona por la que James habría dejado de presumir. «Me aburro», comentó Sirius. «Ojalá hubiera luna llena». «¿Te aburres?», se extrañó Lupin desde detrás de su libro. «Todavía nos queda transformaciones. Si te aburres, puedes preguntarle la lección. Toma», y le pasó su libro. Pero Sirius soltó un resoplido y dijo: «No necesito el libro, me lo sé de memoria». «Eso te animará, Canuto», comentó James en voz baja. «Mira quién está allí». Sirius giró la cabeza y se quedó muy quieto, como un perro que ha olfateado un conejo. «Fantástico», dijo con voz queda. «Quejicus». Harry se dio la vuelta para ver a quién estaba mirando Sirius. Snape se había levantado y estaba guardando la hoja del timo en su mochila. Cuando salió de la sombra de las matorrales y echó a andar por la extensión del césped, Sirius y James se pusieron en pie. Lupin y Colagusano permanecieron sentados. Lupin seguía con la vista fija en el libro, aunque no movía los ojos, y entre sus cejas habían aparecido una pequeña arruga. Colagusano miraba a Sirius y a James, y luego a Snape, con avidez y expectación. «¿Todo bien, Quejicus?», preguntó James en voz alta. Snape reaccionó tan deprisa que dio la impresión de que estaba esperando un ataque. Soltó su mochila, metió la mano dentro de su túnica. Cuando empezó a levantar la varita, James gritó: «Expelliarmus». La varita de Snape saltó por los aires y cayó con un ruido sordo en la hierba detrás de él. Sirius soltó una carcajada. «Impedimenta», exclamó este señalando con su varita a Snape, que tropezó y cayó al suelo cuando se lanzaba a recoger su varita. Muchos estudiantes se habían vuelto para mirar. Algunos se habían levantado y se acercaban poco a poco. Unos parecían preocupados, otros divertidos. Snape estaba tirado en el suelo, jadeante. James y Sirius avanzaron hacia él con las varitas levantadas. James giraba de vez en cuando la cabeza para mirar a las chicas que había sentada al borde del lago. Colagusano también se había puesto en pie y había pasado junto a Lupin para ver mejor. «¿Cómo te ha ido en el examen, Quejicus?», preguntó James. «Me he fijado en él. Tenía la nariz pegada en el pergamino», aseguró Sirius con maldad. «Su hoja debe estar llena de manchas de grasa. No van a poder leer ni una palabra». Varios estudiantes que estaban mirando rieron. Era evidente que Snape no tenía muchos amigos. Colagusano rió con estridencia. Snape, por su parte, intentaba levantarse, pero el embrujo todavía duraba, de modo que forcejeaba como si estuviera atado con cuerdas invisibles. «Esperen y verán», dijo entrecortadamente, contemplando con profundo odio a James. «Esperen y verán». «¿Qué veremos?», preguntó Sirius impávido. «¿Qué vas a hacer, Quejicus? ¿Limpiarte los mocos de nuestra ropa?». Snape soltó un torrente de palabrotas mezcladas con maleficios, pero como una varita había ido a parar a 3 metros de él, no pasó nada. «Vete a lavar la boca», le espetó James. «Fregotego». Inmediatamente empezaron a salir rosadas pompas de jabón de la boca de Snape. La espuma le cubría los labios. Le provocó arcadas y hacía que se atragantara. «Déjenlo en paz». James y Sirius giraron la cabeza. Inmediatamente James se llevó la mano que tenía libre a la cabeza y se revolvió el cabello. Era una de las chicas de la orilla del lago. Tenía una poblada mata de cabello rojo oscuro que le llegaba hasta los hombros,
y unos ojos almendrados de un verde asombroso igual que los de Harry. Era la madre de Harry. ¿Qué tal, Evans? La saludó James con un tono de voz mucho más agradable, grave y maduro. Déjenlo en paz, repitió Lily. Miraba a James sin disimular una profunda antipatía. ¿Qué le has hecho? Bueno, respondió James e hizo como si reflexionara acerca de la pregunta. Es simplemente que existe... No sé si me explico. Muchos estudiantes que se habían acercado rieron, incluidos Sirius y Colagusano, pero Lupin, que seguía en apariencia concentrado en su libro, no se rió, y tampoco lo hizo Lily. Te crees muy gracioso, afirmó ella con frialdad, pero no eres más que un sinvergüenza arrogante y bravucón, Potter. Déjalo en paz. Lo dejaré en paz si sales conmigo, Evans, replicó rápidamente James. Vamos, sal conmigo y no volveré a apuntar a Quejicus con mi varita. A sus espaldas, el efecto del embrujo paralizante estaba remitiendo, y Snape se arrastraba con lentitud hacia su varita, escupiendo espuma de jabón. No saldría contigo ni aunque tuviera que elegir entre tú y el calamar gigante, le aseguró Lily. Mala suerte, cornamenta, explicó Sirius con viveza, y se dio la vuelta hacia Snape. Demasiado tarde. Snape apuntaba con su varita a James. Se produjo un destello de luz, un tajo apareció en la cara de James, y la túnica se le manchó de sangre. James giró rápidamente sobre sí mismo. Hubo otro destello, y Snape quedó colgado por los pies en el aire. La túnica le tapó la cabeza y dejó al descubierto unas delgadas y pálidas piernas y unos calzoncillos grisáceos. Muchos de los curiosos vitorearon a James. Sirius, James y Colagusanos rieron a carcajadas. Lily, cuya expresión de rabia había vacilado instantáneamente como si fuera a sonreír, gritó: Bájenlo, como quieras, convino James y apuntó hacia arriba con su varita. Snape cayó al suelo con un montón de ropa arrugada. Se desenredó de la túnica y se puso rápidamente en pie con la varita en la mano. Pero Sirius exclamó: Petrificus totalus. Y Snape volvió a caer de bruces, rígido como una tabla. Déjenlo en paz, gritó Lily, que ahora también enarbolaba su varita. James y Sirius la miraron con cautela. Por favor, Evans, no me obligues a echarte un maleficio, protestó James con seriedad. Pues retírale la maldición. James escaló un hondo suspiro. Se dio la vuelta hacia Snape y pronunció la contramaldición. Ya está, dijo mientras Snape se ponía trabajosamente en pie. Has tenido suerte de que Evans estuviera aquí, Quejicus. No necesito la ayuda de una asquerosa sangre sucia como ella. Lily parpadeó y fríamente dijo: Bien, la próxima vez no me meteré donde no me llaman. Y por cierto, añadió, yo que tú me lavaré los calzoncillos, Quejicus. Pídele disculpas a Evans, le gritó James a Snape, apuntándolo amenazadoramente con la varita. No quiero que lo obligues a pedirme disculpas, le gritó Lily a James. Tú eres tan detestable como él. ¿Qué? Gritó James. Yo jamás te llamaría eso que tú sabes. Siempre estás desordenándote el pelo porque crees que queda bien que parezca que acabas de bajarte de la escoba. Vas presumiendo por ahí con esa estúpida snitch. Te pavoneas y echas maleficios a la gente por cualquier tontería. Me sorprende que tu escoba pueda levantarse del suelo, con lo que debe de pesar tu enorme cabeza. Me das asco, exclamó y dio media vuelta y se fue de allí a buen paso. Evans, le gritó James. Evans. Pero Lily no miró hacia atrás. ¿Qué mosca le ha picado? Dijo James intentando en vano fingir que era una pregunta hecha al azar, y que en realidad no le importaba. Leyendo entre líneas, yo diría que te encuentras un poco creído, amigo mío, apuntó Sirius. Está bien, aceptó James con gesto de fastidio. Está bien. Entonces se produjo otro destello, y Snape volvió a colgar por los pies en el aire. ¿Quién quiere ver cómo le quito los calzoncillos a Snape? Pero Harry no llegó a saber si James le quitó los calzoncillos a Snape o no, pues una mano se había cerrado alrededor de su brazo con la fuerza de una tenaza. El chico hizo una mueca de dolor y giró la cabeza para ver quién lo estaba sujetando. Y vio, con horror, al Snape adulto de pie detrás de él, lívido de rabia. ¿Te diviertes? Harry notó que se elevaba por el aire. Los soleados jardines se evaporaban a su alrededor. Subía flotando por una gélida oscura y la mano de Snape seguía sujetándolo con fuerza por el brazo. Entonces, con la sensación de que caía en picada, como si hubiera dado una voltereta en el aire, sus pies dieron contra el suelo de piedra de la mazmorra de Snape, y se encontró de nuevo plantado ante el profesor al pensadero que había encima de la mesa de la oscura oficina, del que, en la actualidad, era su profesor de pociones. ¿Y bien? Preguntó Snape. Le apretaba tanto el brazo a Harry
Empezó a dormírsele la mano. ¿Te lo has pasado bien, Potter? "Mm, no", contestó Harry al mismo tiempo que intentaba liberar su brazo. Snape daba miedo. Le temblaban los labios, estaba blanco como el papel y enseñaba los dientes. Tu padre era un tipo gracioso, ¿verdad? Dijo el profesor y zarandeó a Harry hasta que le resbalaron las gafas por la nariz. Yo no. Snape empujó a Harry con todas sus fuerzas, y este cayó estrepitosamente contra el suelo de la mazmorra. No le cuentes a nadie lo que has visto, bramó Snape. No, repuso Harry y se levantó tan lejos como pudo de Snape. No, claro que no. Largo de aquí. No quiero volverte a verte jamás en esta oficina. Y cuando Harry salía disparado hacia la puerta, un tarro de cucarachas muertas se estrelló sobre su cabeza. Abrió la puerta de un tirón, echó a correr por el pasillo y no paró hasta que estuvo a 3 pisos de distancia de Snape. Entonces se apoyó en la pared jadeando y se frotó el magullado brazo. No le apetecía volver tan pronto a la torre de Gryffindor, ni contarles a Ron y a Hermione lo que acababa de ver. Si se sentía horrorizado y desdichado, no era porque Snape le hubiera gritado, ni porque le hubiera lanzado un tarro de cucarachas, sino porque él sabía qué experimentaba uno cuando lo humillaban en medio de un corro de curiosos, y sabía exactamente qué había sentido Snape cuando su padre se había burlado de él. A juzgar por lo que acababa de ver, su padre había sido tan arrogante como Snape. Siempre le había dado a entender.